Bueno, el tema que venimos viendo desde hace algunos meses con respecto a las mentiras que Satanás utiliza y para hacernos desalentar en nuestra vida como cristianos. Si bien Él no puede quitarnos la salvación preciosa que el Señor nos ha dado, pero va a intentar hacer de nuestras vidas vidas de, de derrota, vidas de fracaso. Ese es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y a veces hemos estado viendo distintas situaciones y el tema de hoy es las mentiras que Satanás quiere eh, inculcarnos o hacernos creer a través de las circunstancias que nos toquen vivir. Como vidas, busquen en el diccionario qué es una circunstancia, ¿no? Dice es una situación puntual con características concretas. Pueden ser circunstancias temporales o permanentes. El salmista, en el Salmo 55, desde el verso 6, el salmista dijo así, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. A veces cuando las circunstancias que nos tocan vivir son adversas, difíciles, ¿quién a veces no ha dicho eso? ¿Cómo me gustaría irme lejos? Porque nuestra primera actitud es querer escapar de los efectos de la adversidad que podemos estar viviendo. En el caso del salmista, él estaba siendo perseguido, él corría peligro a su vida, estaba teniendo amenazas, sufría la traición de un amigo, estaba bajo una opresión. Y son cosas que nos pueden ir sucediendo a cada una de nosotras. La primera mentira que Satanás quiere hacernos con respecto a este tema, dice, si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Esta es la primera mentira que Satanás quiere hacernos creer. Pero algo que tenemos que saber como hija de Dios, que las circunstancias no determinan lo que somos, sino que revelarán lo que verdaderamente somos o dónde estamos parados, como podemos decir, en el momento de la adversidad. Dios usa las circunstancias de adversidad porque Él quiere producir en nosotros realmente una transformación como hijas de Dios, para transformar nuestra vida, para que lo cae, perdón, pero Satanás trata de usar esas circunstancias para que, ya sea de adversidad, a veces arrastramos cosas en nuestra vida, ya sea de crianza, o momentos que han marcado nuestra vida para llevarnos a un derrotero, para hacernos decaer en nuestra vida espiritual. Y a veces nosotros nos creemos estas cosas. Y entonces estamos pensando que somos lo que las circunstancias de la vida hicieron en nosotras. Si yo tuve una infancia difícil
o sufrí o en mi adolescencia o hubo problemas en mi vida que marcaron en mi vida, entonces yo soy víctima de esas circunstancias. ¿Y quién en esta vida no ha vivido cosas de distintas maneras? Entonces todos seríamos víctimas. Pero Dios nos dice que no somos víctimas, ¿eh? Sino que cada uno es responsable de sus propias acciones y de sus propias reacciones ante las circunstancias. Pablo dice, es muy común cuando empezamos a creernos que somos víctimas de nuestras propias reacciones a las cosas externas que nos pasan, adversas, empezamos a victimizarnos a nosotras mismas. Entonces decimos, si tan solo, empezamos con el si tan solo, si tan solo hubiera tenido un mejor trabajo, si tan solo tuviera un mejor trabajo, empezamos a ver la ingratitud, porque si tengo un trabajo es porque Dios me lo dio en la medida que Él quiso. Si tan solo hubiera terminado mi carrera, ¿sentidos de qué? ¿Qué aflora ahí? Aflora la frustración, pero no veo la bendición de decir, no tengo mi carrera, pero tengo una familia que Dios me dio. Y así, siempre en distintas situaciones podemos dejar, hermana, aflorar lo negativo porque ¿qué hay aquí? ¿Somos buenas? ¿De dónde salen las malas cosas? ¿De adentro de dónde? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De dónde sale lo malo? De adentro de nuestro corazón. Pero Dios, cuando hemos creído en Él, Él puso una nueva naturaleza. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Dios quiere que se manifieste esa nueva naturaleza en nuestra vida. Y si hay circunstancias difíciles, tenemos que aprender, o el Señor quiere que a través de ella pongamos en práctica o permitamos que se manifieste esa nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Filipenses 4, versos 11 y 12. Dice así, dijo el apóstol Pablo, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había aprendido, he aprendido, a contentarme, cualquier sea mi situación. Que las circunstancias adversas también sean una escuela para nosotros, para aprender a ver la fidelidad de Dios aún en medio de la dificultad, aún en medio de las pruebas. Dice, la mayor parte de la dicha y gratitud depende de nuestra actitud y no de nuestras circunstancias. ¿Qué actitud tengo yo ante la adversidad? ¿Qué actitud tengo yo? ¿Qué palabras brotan de mí ante la adversidad?
Pablo lo aprendió muy bien. Él pudo regocijarse, estar satisfecho y dar fruto en su vida, ya que su gozo y bienestar no dependía de las circunstancias, sino del amor y de la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 31 dice, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué hermosas promesas. No es un Dios lejano que leemos del Antiguo Testamento, es el Dios presente hoy, el Dios que nos ama, el Dios que es fiel, el Dios que está con nosotros y por nosotros. Dice, tal vez no pueda controlar mis circunstancias, pero con la ayuda del Señor podemos evitar que ellas nos controlen. En Hebreos 13:5 dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis ahora, porque os digo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos confiar, hermanas, de todo nuestro corazón en nuestro Señor. El gozo y la paz y la estabilidad de nuestra vida la da el Señor. Saber que cada cosa, cada suceso que tengamos que vivir, primeramente pasa por las manos del Señor. Y que la circunstancia que Él permita no será para destruirnos, sino para llevarnos y cumplir ese plan maravilloso que Él tiene para tu vida, como la tiene para la mía. Pensaba en el ejemplo de José, ¿no? Por cuántas circunstancias adversas él tuvo que vivir. Tal vez en el momento y en los primeros tiempos él no entendía por qué. Él sufrió la traición de sus hermanos, sufrió la esclavitud, sufrió la injusticia y era un joven, pero él quiso agradar a Dios sobre todas las cosas. Sufrió la prisión, sufrió el olvido, pero en todas esas circunstancias él no se olvidó de Dios. Y él en su momento pudo comprender cuál fue el propósito por el cual Dios lo había llevado por todas esas sendas tan difíciles, pero Dios fue fiel con él y lo guardó y lo preservó. Y el cumplimiento de la voluntad de Dios se cumplió. Dice, a ver, en Génesis 50:20, si alguna hermana lo quiere leer, que pueda abrir. Génesis 50:20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él comprendió. Y no solamente vio los propósitos de Dios hacia ser él un canal de bendición hacia su familia, sino también el Señor en el tiempo fue curando su corazón, ¿no?
de haber sufrido la traición de sus hermanos, a tal punto que él lloró al ver a sus hermanos. Qué maravilloso es cuando uno no cuestiona a Dios por los problemas ni por las cosas que tengamos que vivir como adversidad, sino que uno se somete a Dios, ¿no? A su voluntad, y para que Dios cumpla su propósito en nosotras. La segunda mentira que Satanás quiere hacernos creer es que es injusto que yo sufra. Hoy en día se escucha mucho esto con respecto al sufrimiento. Hay, no sé si ustedes habrán escuchado, pare de sufrir, ¿no? Es una expresión que aún en las prédicas muchos lo dicen, ¿no? Pare de sufrir, como que el sufrimiento no tiene que ser parte de la vida de un ser humano. Al contrario, la mayoría de las personas se esfuerzan para que el sufrimiento no les alcance. Muchos buscan a Cristo, a veces se acercan a escuchar el Evangelio porque vienen cargados con sus problemas, a veces vienen por problemas de enfermedades o por problemas familiares o por problemas económicos, y quieren escuchar del Señor. Pero si bien el Señor tiene el poder para solucionar en su voluntad, pero el primer problema que el hombre tiene que solucionar delante de Dios es el problema de su pecado. El Señor dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muchos quieren, digamos, las soluciones temporales, pero cuando se le habla de la eternidad y se le habla del pecado y se le habla de su condición delante de Dios, muchos dan la media vuelta y se van. Quieren las bendiciones, pero no quieren obedecer a Dios. Y esa obediencia le daría la bendición más grande, que es el perdón de sus pecados y la vida eterna. Que es tener un tiempo corto de bienestar temporal en esta vida. ¿Cuántos años podemos tener? Hacia una eternidad dichosa con el Señor. Pero a veces tenemos la vista muy corta y miramos solamente las cosas que son temporales. El mismo Señor dijo que el que quiera seguirlo a Él, dice, debería tomar ¿qué? Tomar su cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino nuestro como cristianas no es un camino de rosas, no es un camino de ceros problemas, al contrario, es un camino donde el sufrimiento es parte de nuestra vida. Si el mundo nos escucharía, diría que somos ¿qué? Que somos masoquistas, que nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir, pero sabemos que si el sufrimiento viene por la voluntad de Dios, así lo quiere, sabemos que eso dará algo de bendición para mi vida. Aunque no lo entienda en el momento, pero si acepto la voluntad de Dios, Dios lo encaminará a bien y su propósito se cumplirá. El sufrimiento es parte de la vida del creyente. Hechos 14:21. Dice así: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y la situación que venía pasando Pablo, si uno leyera los versículos anteriores a esto, él venía en una situación muy difícil. Él había sido apedreado, y dice que lo consideraron como que estuviera muerto y lo tiraron afuera de la ciudad, por estar predicando el Evangelio. ¿Y qué hizo? Dice que los discípulos lo rodearon y él se levantó. Y por eso dice que, como dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron al Listra, a pesar del sufrimiento, porque cómo habrá sido, ¿no? Porque fue apedreado. Él cumplió su propósito, ¿eh? Él cumplió su misión, ¿eh? Él cumplió su misión y animó a los otros discípulos, dice, y les dijo que es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Y pensaba, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento, Señor? El metal, dice, ¿con qué se purifica? ¿Mm? ¿Con qué se purifica el metal? El metal se purifica con fuego, y a altas temperaturas, muy altas temperaturas. Y sabemos que ese fuego quita toda la suciedad, toda la escoria que ese metal precioso tiene, al punto que cuando queda limpio es un brillo, dice, eh, eh, un brillo limpio, un brillo propio del metal. Así también es el fuego de la prueba que a veces tenemos que sufrir. Porque el Señor quiere limpiar, quiere quitar cosas de nuestra vida, quiere que nuestra vida brille para la gloria y la honra de su nombre. Primera de Pedro 1, mira lo que dice. Me cuesta un poco, es muy finita las hojas de la Biblia. Primera de Pedro 1, 6, 7. Dice así, el apóstol Pedro dijo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, para que sometida a prueba vuestra fe. Que el Señor nos ayude a aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida y que a no huir de él. A veces somos propensos como humanos a querer huir de los problemas y de la adversidad, pero si nos sometemos al Señor, Él ciertamente nos sacará a victoria y se hará y se cumplirá su voluntad en cada una de nosotras. ¿Quién quiere asemejarse a su Salvador? Todos levantaríamos nuestra mano. Dios quiere vidas santas, hermanas. Y esa es una de las metas del Señor al permitir el sufrimiento. Que nuestras vidas sean vidas santas. Dice en Primera de Pedro que Cristo padeció y nos dejó ejemplo
Primera de Pedro, acá lo tengo, en 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Mm? Si Cristo padeció, tenemos que armarnos de ese pensamiento. ¿Queremos ser semejantes a nuestro Señor? Claro que sí, decimos todas. Bueno, el Señor dice, toma tu cruz y sígame. También me dice que Él padeció y que por eso tengo que armarme también de ese pensamiento. En el mismo libro de Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues, pues el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Mm? La prueba, el fuego de la prueba, purifica también nuestra vida. El sufrimiento nos lleva a una mayor intimidad con el Señor. Estar en medio de una prueba a veces son los momentos en que aprendemos a ver al Señor de una manera inexplicable, que tal vez en un tiempo de bonanza no lo experimentamos. La comunión en la oración, sentir su presencia consoladora, sentir su fortaleza cuando nos sentimos tan débiles, esa es la bendición que el Señor tiene para cada una de sus hijas. El gozo verdadero no es la ausencia del sufrimiento, sino la presencia fiel y santificadora del Señor que nos sostiene en el medio del dolor. Y hay una preciosa promesa en Primera de Pedro 5, versículo 10, que dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué es un poco de tiempo? A la eternidad que el Señor nos ha dado por su gracia. La tercera mentira que Satanás susurra a nuestro oído mediante las circunstancias es que mis circunstancias nunca cambiarán, estas durarán para siempre. Es cuando el tiempo de la prueba se extiende, cuando no vemos esa salida que esperamos ver en algún momento. A veces esperamos ver esa pequeña nube como Elías esperaba ver ahí cuando iba a llover. Estamos así en esa expectativa. Y ciertamente esa expectativa muchas veces no nos ayuda bien. Primero, porque nos llena de ansiedad y de expectación. Y entonces Satanás susurra esto, dice, estas circunstancias van a durar para siempre. Esta adversidad no vas a salir de ella, vas a estar así para siempre. A veces pensaba cómo medimos nosotros este tiempo
que nos toca vivir desde que conocimos al Señor y por los años de vida que el Señor permita que vivamos, ¿no? Con toda la eternidad. A veces es como que nos enfrascamos en que nuestra vida, ese para siempre es esto. Ahí está la mentira de Satanás. Porque no vamos a sufrir para siempre. Porque podemos sufrir un tiempo y aún poder llegar al límite de nuestra vida con sufrimiento si la voluntad así lo quiere. Pero es hasta allí, hermana, porque nos espera una eternidad gloriosa con el Señor. Y un día veremos ese tiempo de vida tan corto y de a veces creemos que es tan eterno, como un punto en la eternidad de Dios. Y entonces puede ser que las pruebas se prolonguen, si la voluntad de Dios así lo quiere, pero no serán para siempre. Pensaba cuántos hombres y mujeres de Dios sufrieron aún hasta la misma muerte. Pensaban en el Señor, pensaba en los discípulos y pensaba a través de todas las generaciones hasta el día de hoy. Hoy en día hay gente, hay hermanos en la fe que tienen el valor y no estiman su vida, sino que dan su vida para llevar el Evangelio aún a esos lugares que solamente por tener una Biblia son muertos o son asesinados, pero no le dan el valor temporal, sino dan el valor a esa vida eterna que el Señor les da y nos da a cada una de nosotras. Pensaba cuánta gente a veces uno lee los sucesos en otros países aún de iglesias repletas de gentes donde entran y son muertos, masacrados, pero allí estaban. Allí estaban alabando al Señor, glorificando a Dios, y allí los encontró la muerte. Pero la muerte, ¿qué es para nosotras, hermanas? Es el paso hacia la eternidad y a todo lo glorioso que el Señor ha preparado para nosotras. El Señor dijo, te guiaré aún más allá de la muerte. Entonces no tengamos temor a lo temporal. Es temporal, hermano. Es corto tiempo hacia la eternidad con el Señor. Podemos ver aquellos hermanos que tienen que han enfrentado enfermedades y por mucho tiempo, pero y a veces nos preguntamos por qué, Señor, ¿por qué? Y tú te los llevaste tal vez con muchos años de dolor, pero hemos visto a esos hermanos glorificar a Dios aún hasta el último aliento de su vida. Y ese es el sentir, hermano. Que no estemos midiendo el tiempo, sino el tiempo que Dios permita que tengamos que pasar la adversidad, sea un tiempo de que el Señor use para provocar en nosotras, para transformarnos, para hacernos madurar, para hacernos más fieles al Señor, para que podamos glorificarle al Señor. En Hechos 20:24 dice, he acabado, vamos a buscar Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Mm? Qué palabras del apóstol Pablo. Que podamos pensar, hermanas. Me encantó que dice
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y a veces estamos tan metidas en nuestras propias cosas, ¿eh? Y a veces el Señor tiene que provocar algo como para que sacarnos de ese letargo y podamos cumplir el propósito para el cual Él nos tiene aún en esta tierra. Dice en Santiago, dice Santiago, ¿qué es nuestra vida? Dice que nuestra vida es como una neblina, dice, aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Entonces, si es tan corto, digamos, en razón de tiempo, lo temporal de esta vida, hermana, no tengamos miedo al proceso que Dios permite que pasemos. Tal vez circunstancias de enfermedad, circunstancias de conflictos en nuestra familia, circunstancias económicas. Realmente hoy en día hay de todo esto en nuestro país, en la sociedad en que vivimos y en el mundo también. Pero no somos ajenos a esto. Pero sometámonos al Señor para que Él nos ayude a poder aceptar su voluntad y que su propósito se cumpla. Está el texto en 2 Corintios, dice que este hombre exterior se va desgastando, pero el interior, dice, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Voy a buscar porque no me acuerdo bien cómo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Animémonos, hermanas, en este tiempo, y que la prueba, Satanás se equivoca al decir dura para siempre, porque hay un fin, y ese fin es glorioso para cada una de nosotras como hijas de Dios. Hay un texto, dice en Apocalipsis, dice que llegará el día cuando no habrá más llanto ni dolor, dice, y el Señor secará toda lágrima, porque todas estas cosas pasaron. Entonces, no tengamos inquietud ni afán esperando las salidas de las pruebas, porque esto nos desanima y es lo que Satanás quiere, sino aprendamos a través de ella, aprendamos a través de la adversidad a que el Señor cumpla su voluntad en nosotras. La otra mentira que Satanás nos quiere hacer creer es el soporte de la prueba. Cuando decimos
ya no aguanto más. Cuando decimos llegué a un límite, cuando no soporto esta carga. Yo pensaba en muchas situaciones que podemos decir, hasta tiene razón en decir esto. Pensaba en aquellas mamás que por ahí, tengo una vecina, me acordaba de ella, y tiene un hijo que, el chico debe tener unos 17 años y es así, tiene una discapacidad total el chico, y con qué amor ella cuida a ese hijo. Yo la veo y digo, qué difícil será, ¿no? El cada día, porque aparte sabe que ese hijo no va a tener una mejoría y que depende de todos los cuidados que esa mamá puede darle. Pero hay puntos cuando decimos no aguanto más. Creo que a veces nos puede pasar, ¿no? Por situaciones, decir, oh, realmente no aguanto más, cómo quisiera que esto cambiara. Cuando la adversidad se prolonga y no vemos cambios y la carga se hace pesada y estamos exhaustas, cansadas, por no decir a veces sintiéndonos derrotadas o desesperanzadas. Es allí, hermanas, cuando estamos en ese límite, es donde tenemos que confrontarnos con la palabra de Dios. Porque allí están nuestras fuerzas humanas cayendo y debilitándonos ante el peso de la prueba, pero allí está la palabra de Dios dispuesta para, para hacernos ver y para alentarnos. Pablo en su oración y ruego dijo, en 2 Corintios 12, 8 y 9, dice así, una situación que Pablo pasaba, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso es lo que el Señor dice, bástate mi gracia. Cuando no puedo más, cuando mis fuerzas no dan más, allí está la gracia de Dios para levantarme. Cuando mi ánimo está a decaer, allí está la palabra de Dios para animarme, para fortalecerme. Dice la gracia de Dios sobre las cosas que no cambiaron y su poder para ayudarnos a sobrellevar. La gracia de Dios sobre las cosas que no podemos cambiar. Entonces, Señor, no es una resignación, sino es una aceptación a la voluntad de Dios. Y eso lo hace la gracia de Dios y su poder para ayudarnos a sobrellevar. Los recursos de Dios no se agotan y dice, el Señor nunca pondrá sobre sus hijos circunstancias que su gracia nos ayude a sobrellevar. La gracia del Señor, no solamente la gracia es la salvación, sino la gracia se manifiesta en todas las cosas para nuestra vida, en la fidelidad de Dios, en la ayuda, en el socorro del Señor por su gracia. En Santiago 1:12 dice, me encanta este versículo, dice, bienaventurado el varón, podemos decir a la mujer, pero bueno, ahí está puesto como el ser humano, que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, hay una bienaventuranza para aquel que resista, para aquel que no se desanime, para aquel que busca en la gracia del Señor el ser sostenido en medio de la adversidad. Y también dice que hay un galardón, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, hermanas, no nos desanimemos en medio de este tiempo de adversidad para todos, de una manera u otra, en la intimidad, en un hogar o afuera, en lo laboral, en lo social. Pero vivimos en un tiempo de convulsionado, difícil, un tiempo donde el pecado sobreabunda. Entonces tenemos que aferrarnos al Señor y aceptar su voluntad para nuestra vida. Y la quinta mentira que Satanás a través de las circunstancias nos quiere hacer creer que lo único, al final lo único que importa soy yo. Sabemos que el mundo vive en un egocentrismo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Las leyes se manejan muchas o se están planificando conforme al egoísmo del ser humano. Y esto hablo de una ley que nos compite a las mujeres como la ley del aborto. Tú tienes el derecho de hacer con tu cuerpo lo que vos quieras. No importa la otra vida. Es tu cuerpo, vos decidís, vos tenés que hacer lo que te hace feliz. Si ese bebé va a dificultar tu vida, desechalo. Así, bueno, eso es el sistema de este mundo, bajo el yo, bajo el egoísmo, bajo las mentiras de Satanás. ¿Y qué decir en cuanto a las relaciones en un matrimonio? Si no sos feliz, déjalo. Búscate otro o hace tu vida. Hoy así como se casan a los 2 años ya, creo que es mucho, ya están separados. Y dice la Biblia que yo creo que dice, llegará el tiempo en que prohibirán casarse. Yo creo que debe estar muy cerca ese tiempo, porque viven en forma tan egoísta el ser humano, que buscan satisfacerse a sí mismo en su propio egoísmo. Y eso es una de las mentiras que Satanás también quiere inculcarnos a nosotros en medio de las circunstancias de adversidad, para que nosotros busquemos lo que me hace bien a mí, no importa el otro. Tengo que buscar lo que a mí me satisface. Y también pensaba con respecto a este tema de satisfacer el yo. Muchos vienen a través de la vida, aún conociendo al Señor, traen sus propias cargas de crianzas, de sufrimientos que habrán vivido, otros que habrán vivido abusos de distintas maneras, vidas marcadas. A veces se viene con toda una carga así. Entonces, al conocer al Señor, quieren que todas esas cosas desaparezcan de su vida. Y una de esas cosas es la autoestima. Yo tomé esto. Hoy en día se habla mucho que uno debe tener una autoestima bien puesta.
Pero yo digo, el mundo puede tener sus pensamientos y sus ideologías con respecto a esto, que si no tenés una estima así no podés avanzar. Hermanas, yo no sé cuál será tu estima, pero yo una cosa lo aprendí el día que miré al Señor en la cruz. El día que yo entendí que el Señor allí estaba dando su vida por alguien que no lo merecía. Digo, ¿cuánto amor sintió el Señor por mí para dar su vida en la cruz? Allí, si algo a mí me pone en una perspectiva correcta de la estima, es el amor de Dios. No porque sea mejor, sino que el Señor me amó a pesar de lo que soy. No por mis esfuerzos, no por creerme buena, sino a pesar de lo que soy, el Señor me aceptó. Dice, enfócate en lo que eres en Cristo. En 2 Corintios, y me vino a la mente este texto que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Dios no hace remiendo en las vidas. Dios hace nueva todas las cosas en nuestra vida. Y eso nuevo es lo que Dios va a ir trabajando todo este tiempo temporal de vida que tengamos sobre esta tierra. Dice, las cosas viejas pasaron. Hermano, ese bagallo que traemos del pasado, dejémoslo a los pies de Cristo. Somos valiosas para Él. Él es nuestro Señor. Él nos ha dado una nueva vida. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Enfoquémonos en lo que eres en Cristo. El pasado queda atrás. Pablo decía, prosigo a la meta. Eso decía Pablo. Tenía bien enfocado su perspectiva de por qué él estaba en este mundo. El Señor hace nueva todas las cosas. El Señor no pone remiendos en la vida. Él nos salvó con un propósito. Para la gloria mía los he creado, dice la palabra de Dios. Ese es el propósito para el cual el Señor te salvó a ti y me salvó a mí. Dice, para la gloria mía los he creado. Que podamos darle esta gloria al Señor con nuestra vida. El Salmo 96:8 dice así, del verso 7 dice, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dice, en Gálatas dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Vives en esta convicción? ¿Vives ante esta realidad? Que el Señor nos ayude a poder darle a Él la gloria debida a su nombre. Dios no existe por mí, sino que yo existo
por Él. Hubo una persona que lo tomé del libro, que hizo un regalo a otra, un pequeño cuadro, pero este cuadro decía estas palabras y se las quiero compartir. Vivir la vida entera en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera. Lo que importa es cumplir con el propósito por el cual Él nos ha salvado, para la alabanza de su gloria, como dice en Efesios 1:12. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a no huir de las circunstancias de adversidad, sino buscar, aprender a través de ella lo que el Señor quiere enseñarnos. Nunca el Señor va a permitir algo para destruirnos, sino por el contrario, para sacarnos, así como el oro termina en ese brillo bajo el efecto del fuego que lo purifica, así también en nuestra vida. Y que la santidad del Señor sea una realidad cada día de nuestra vida. Somos santas posicionalmente, pero Dios quiere ver vidas santas en la forma práctica. Entonces, si hay sufrimiento, porque la voluntad de Dios así lo quiere, sometámonos y sujetémonos al Señor para que Él haga la obra para la cual Él permite que pasemos por tal o tal situación. Que el Señor las bendiga. Y ahora sí, yo le dejé a Anton un coro que es muy conocido por nosotros, pero que podamos tomarlo como una preciosa promesa del Señor para poder atravesar todas estas cosas sin dejarnos engañar por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Que el Señor las bendiga. Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos has sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme,
fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos.